Abramos nuestras Biblias, queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, y vamos a leer los versículos que comprenden del 25 al 34. Dice así la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que si ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Pues Dios bendiga la palabra, hermanos. Iremos tratando versículos y la meditación de hoy. Quiero hablarles cómo librarse, según la palabra de Dios, de la preocupación. Hay varios ejemplos en la Sagrada Escritura y nos vamos a basar en ellos. El primero es el de Mateo capítulo 6 que acabamos de leer. Preocuparse no funciona, así que no lo hagas, hermano. Hay varios principios que podemos descubrir en este pasaje que nos ayudarán a superar la ansiedad y la preocupación. Primero, note que Jesús no dice, deje de preocuparse con todo cuando todo está bien. Él simplemente nos está diciendo, directamente dice que dejemos de preocuparnos por la vida. En cierta forma Jesús está diciendo que debemos aprender a aceptar las situaciones que no pueden ser cambiadas en el momento presente. Eso no significa que nos vamos a sentar o no hacer algún intento por mejorarnos, ¿no? Pero debemos de hacer frente a las situaciones difíciles y aprender a vivir con ellas mientras trabajamos para mejorarlas. En segundo, Jesús nos está diciendo que no podemos añadir tiempo a nuestra vida a través de la preocupación. Esto no solo es verdad, pero lo opuesto también es cierto. Los efectos físicos de la preocupación pueden, de hecho, acortar nuestra vida. En tercer lugar, el objetivo de la preocupación, de su preocupación, o la mía, podría también ser parte de la dificultad. Puede ser que nuestro sentido de los valores esté distorsionado y que aquello por lo que nos preocupamos no debe ser el centro de nuestra atención. Los asuntos materiales que nos parecen ser tan importantes deben ser secundarios a esos valores espirituales que nos muestra la palabra de Dios. Cristo, en cuarto lugar, nos llama a vivir un día a la vez. Podríamos cambiar algún resultado de nuestra conducta pasada, pero no podemos cambiar el pasado. Por tanto, no debemos preocuparnos por el pasado. Y como no podemos predecir o preocuparnos completamente para el futuro,
Debemos de enfocar nuestras energías en las oportunidades del presente. De todos modos, la mayoría de los eventos futuros por los que la gente se preocupa no suceden. Aún más, la preocupación anticipada de ciertos eventos inevitablemente, generalmente, produce más efectos estresantes que los eventos en cuestión. La anticipación es el lente de aumento de nuestras emociones, hermanos. Y aun si un evento es tan serio como lo anticipamos, el cristiano puede buscar en todo momento la fuente de energía de Dios y la estabilidad en todo tiempo. Enfóquese en la solución y no en el problema. Hay un pasaje en Mateo 14 que le vamos a dar lectura. En los versículos 22 y 23. A ver, porque me cuesta pasar la página. La Biblia es nueva. Versículos 22 y 23 de Mateo 14. Dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después la multitud subió al monte a orar aparte, despedida de la multitud. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Bueno, queridos, en este pasaje encontramos a los discípulos en una barca mientras Jesús se dirigía hacia ellos, caminando sobre el agua, hacia el Señor Jesús. Todo estaba bien hasta que desvió su atención de Jesús y la pescó en la tormenta. Después se asustó y comenzó a hundirse. Si Pedro hubiera mantenido su atención en Cristo, que es la fuente de la fortaleza, la solución a los problemas, todo hubiera seguido muy bien. Pero cuando se enfocó en el viento y las olas, el problema y el aspecto negativo de su circunstancia le abrumó por ese problema, y aun cuando podía haber llegado hasta Jesús con toda seguridad, se hundió. Así es la preocupación. Nos enfocamos tanto en el problema que apartamos nuestros ojos de la solución y así nos creamos mayores dificultades a nosotros mismos. Mientras escribo esto, en el mercado de valores ha bajado varios puntos y se oye de nuevas amenazas de terrorismo, y esto no solo crea preocupación, sino también ansiedad, temor y pánico en muchas personas. Podría ser que no nos sintamos tan seguros de nuestras inversiones o bienestar en ese momento, pero cuando confiamos en el Señor, recibimos la bendición de la estabilidad y podemos ser libres de la preocupación, aun cuando hay mucho para estar ansiosos, ¿verdad? Y temerosos. Si leemos en capítulo de Lucas 21, Lucas capítulo 21. Allí nos vamos al versículo 14 y 15 y nos dice la palabra de Dios. Y esto os será ocasión para dar testimonio, pero poner en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra
y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se opongan. Fíjense bien lo que está hablando la palabra de Dios. Jesús dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque os daré palabras de sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan a ti. Al principio del versículo encontramos una frase que es un mandamiento, pero también implica que es algo que tenemos la capacidad de poder hacer. Proponer significa que tenemos una opción de decidir si nos preocupamos o no lo hacemos. Proponer viene de una palabra griega que significa premeditado. Probablemente usted ha escuchado esta palabra en juicios, ¿no? Si alguien es acosado por un crimen premeditado, significa que la persona lo pensó muy detenidamente con anterioridad. Escoger no preocuparse le tomará más esfuerzo. No preocuparse le tomará más esfuerzo y energía a algunos que a otros, pero el cambio es posible. Entrégale tu preocupación a Dios por adelantado. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículos 28 al 30, Pedro debe haber aprendido de su experiencia al andar sobre las aguas, porque más tarde cambió y dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echar significa soltarlo o descargar. El tiempo de este verbo se refiere a una entrega directa de una vez y por todas, de toda nuestra ansiedad, de toda nuestra preocupación, perdón. Tenemos que desear y entregar, descargar en Dios nuestra tendencia a la preocupación, de modo que cuando se levanten problemas, no nos preocupemos por ellos. Podemos echar nuestras preocupaciones en Dios con confianza, porque dice la palabra, Él tiene cuidado de nosotros. Él no está para quebrantarnos, sino para fortalecernos en todo momento, ayudarnos a estar firmes. Él conoce nuestro límite. Isaías 42:3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Centraliza tus pensamientos en Dios, no en las preocupaciones. Isaías se regocijaba en Dios en el capítulo 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, tanto en su inclinación como en su carácter, en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Cualquier cosa en la que escoge pensar producirá o eliminará sentimientos de preocupación y ansiedad. Aquellos que sufren de preocupación están escogidos centrar sus metas en pensamientos negativos y centralizar lo peor. Pero si su mente se centraliza en Dios, lo que ha hecho y hará por usted, las promesas de la Biblia, la palabra de Dios, la paz mental será inevitable. Usted debe en todo momento centralizar su pensamiento de esta manera. Dios ha hecho la provisión, pero usted debe tomar acción. Sustituya la impotencia y la impaciencia por la confianza y la fe en Dios. Vamos a leer el Salmo 37.
Salmo 37. Y les recomiendo que lo lean entero. Yo voy a leer el primer párrafo y lo iré explicando. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, el Salmo comienza diciendo, no te impacientes, y esas palabras se repetirán más tarde en el Salmo. El diccionario define afanarse como agitación, preocupación, desgaste, irritación o consumirse. La preocupación sobre nosotros nos va a comer poco a poco hasta que nos destruye. Además de decirnos que no nos impacientemos, el Salmo 37 nos da posibles sustitutos para la preocupación y nos dice en el versículo 3, confía, depende de Él, ten confianza en el Señor. Confiar es asunto de no tratar, como lo digo, no tratar de vivir una vida independiente o de lidiar con las dificultades solos. Significa acudir a una fuente suprema, a una fuente suprema de fortaleza. El versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleitarse significa regocijarse en Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros. Dejar que Dios supla el gozo para nuestra vida. En versículo 5, encomienda a Jehová tu camino. Encomendar es un acto definitivo de la voluntad, involucrar entrega de nuestras preocupaciones y ansiedades al Señor. Guarda silencio, versículo 7, ante Jehová y espera en Él. Esto significa someternos en silencio a lo que Él ordena y estar preparado ya a la expectativa por la que Él va a hacer o guiar nuestras vidas. Deja de preocuparte y comienza a orar. Si leemos en Filipenses, le recomiendo, para no hacerle muy cansada este estudio, leer primeramente el capítulo 4 de Filipenses del 6 al 9 y el Salmo 34 del 1 al 4. El pasaje de Filipenses se puede dividir en tres etapas básicas. Se nos da una premisa, deja de preocuparte. Se nos da una práctica, comienza a hablar con Dios, comienza a orar. Se nos da una promesa y esa promesa es la paz. La promesa está ahí y está disponible, pero tenemos que seguir los primeros pasos para que el tercero se realice. Tenemos que dejar de preocuparnos y comenzar a orar si vamos a comenzar a recibir esa paz que anhelamos de Dios. Depende de las circunstancias o la tormenta o lo que nos acontezca. Los resultados de la reacción como un sustituto de la preocupación se puede ver vividamente en la crisis que llevó a David a escribir el Salmo 34. Les animo a ver el 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 10 y capítulo 22, versículo 2. Allí nos dice que David ha escapado de la muerte de la mano de los filisteos, haciéndose pasar por loco. Entonces huyó a la cueva de Adulám junto con 400 hombres descritos como estresados, descontentos, endeudados. Y en medio de todo eso, David
escribe este salmo de alabanza que comienza: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Él no dice que alabará a Dios algunas veces, sino en todo tiempo, aun cuando sus enemigos le persigan. ¿Cómo podía David bendecir al Señor en medio de unas experiencias que amenazaban su vida? Pues porque dejó de preocuparse y comenzó a orar. Dice en el versículo 4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Después que David depositó todos sus temores en las manos del Señor, no volvió a recogerlas otra vez. Las abandonó. Demasiada gente le da sus cargas a Dios atados de una banda de goma. Tan pronto como dejan de orar, los problemas rebotan hacia ellos nuevamente. Ellos oran: danos hoy el pan de cada día, y tan pronto terminan la oración, comienzan a preocuparse de dónde vendrá la próxima comida o sustento. Otro factor que debemos notar es que Dios no sacó a David de sus problemas para librarlo de sus temores. David todavía estaba escondido en la cueva con los 400 hombres cuando escribió este salmo. Dios nos saca siempre de situaciones problemáticas, pero sí que nos da paz, la paz que buscamos mientras procedemos en oración a través de cada experiencia. Le sucedió a David y le pasa hoy a los que oran: depositar sus cargas en Dios y dejarlas ahí. Y por último le vamos a invitar a leer el Salmo en Isaías 41:10, donde dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, este versículo nos dice que no temamos, pero luego nos dice ¿por qué? Porque yo estoy contigo. No hay mejor razón para dejar estar preocupados o temerosos que nos digan aquí: Dios está contigo. En la frase no temas, la palabra tema significa mirar ansiosamente a su alrededor. En la palabra que se usa para describir a una persona que mira alrededor con asombro y confusión, y es la idea de entrar paralizado, inmovilizado, o no saber hacia dónde nos dirigimos. Pero otra vez hay una solución. Y Dios dice: yo soy tu Dios. Él está con nosotros 24 horas cada día. Cuando Él te dice: yo te esfuerzo, la palabra significa yo estoy alerta, estaré fortaleciendo con coraje. Cuando Él dice: siempre te ayudaré, la palabra ayudaré significa convocar. Imagínate que estás rodeado por las manos amorosas de Dios. Piensa esto en el fondo de tu corazón y ve si su preocupación quiere arraigarte. La última frase, te sustentará, significa te sostendré. Cuando un director de coro le dice a un cantante que sostenga una nota, la siguen cantando hasta que se agota la reserva de aire. Pero Dios nos agota cuando nos sostiene, querido hermano. Y quiero terminar en estas palabras de aliento en el día de hoy. Filipenses 4:6. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Pues bendito sea su nombre, y que sea en realidad
de la fortaleza, nuestro apoyo, nuestro oportuno socorro en cualquiera de las adversidades que nos ha tocado vivir. Dios te bendiga y te guarde y te sustente, querido hermano. Pues bendiciones.